Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al exgobernador del Banco Central, el destacado economista, el ingeniero Guillermo Carango. Muchísimas gracias por el honor. Gracias por la invitación. Fíjese, ingeniero, con usted en la última comparecencia previo a las elecciones pasadas, usted había advertido, vaticinado, aconsejado de que inmediatamente después del proceso electoral el ganador tenía que abocarse al ejercicio de una reforma tributaria integral. Y quisiéramos retomar el tema con usted para saber cuáles son los flancos, las especificaciones y los elementos que deben acompañar una reforma fiscal integral. Bueno, básicamente son dos. Lo fiscal incluye un componente de gasto y un componente de tributo, de impuestos. Básicamente esos son los dos componentes. En el caso dominicano, en que tenemos un gasto público que sobrepasa las recaudaciones, sobre todo por algunos incrementos, algunos aportes de renglones claves, como por ejemplo el déficit en el sector eléctrico, que es cubierto con gastos del gobierno, la recapitalización del Banco Central, que es cubierta con gastos del gobierno, la cantidad de subsidios que se han venido incurriendo en los últimos años y la hipertrofia burocrática. Son los cuatro componentes del gasto público que deben ser abordados. Todo ello no para reducir el gasto, sino para reorientar el gasto, para poder invertir más en infraestructura que incrementen el activo fijo productivo de la nación. Ese es un primer componente. El segundo es el abordar algunas dificultades que tiene el sistema tributario dominicano, como es el caso de ser causante de una alta informalidad. Tenemos una informalidad de más del 50%, un 57% según la última cifra. Eso significa que la economía dominicana es más informal que formal. Significa que al ser informal, que no tributa, que no paga impuestos, pero también que no puede estar inscritos sus trabajadores en la seguridad social, lo cual implica una demanda de gasto adicional para el gobierno. Para simplificar, para eliminar la informalidad, que es en cierta forma sinónimo de evasión, a mi juicio habría que simplificar el sistema tributario. Tenemos muchos impuestos, tenemos altas tasas muy elevadas para algunos renglones, y sobre todo tenemos muchas exenciones, algunas instituidas legalmente y otras que son producto de decisiones administrativas gubernamentales y mucho por tramposería de los agentes económicos, que es el caso de las evasiones que se producen por contrabando, por irregularidades e ilegalidades en las transacciones económicas. Yo creo que una reforma tributaria debe abordar todos esos aspectos. Insisto en la informalidad, porque muchas veces se toman criterios globales para justificar reformas. Por ejemplo, se dice que aquí tenemos una presión tributaria muy baja, 14% aproximadamente, que hay otros países que tienen 20, 25, 29, tiene Argentina, pero se olvida que con una estructura informal de la economía como la que tenemos, lo que eso refleja es que el sistema legalmente diseñado te puede, con más de un 50% de evasión, te traduce un 14% de presión tributaria, que si tú logras ejecutar el sistema tributario en una proporción mayor, si logras formalizar en una proporción mayor en los agentes económicos, esa presión tributaria puede aumentar incluso sin cambio de leyes. Si tú logras una mejor administración del sistema legal tributario vigente, puede aumentar la presión tributaria porque simplemente
calcula tú, si con más del 50% hay una presión tributaria del 14%, imagínate que la presión tributaria, que la informalidad sea no más de un 50%, sino que se reduzca a 25%. Con eso tú incrementas la presión tributaria en un porcentaje significativo. De manera que esos son, a mi juicio, los aspectos teóricos que deben ser abordados en una reforma fiscal. ¿Qué está pensando el gobierno? Realmente no lo sé. Habría que preguntarse cuál es el funcionario, cuál es el grupo de funcionarios que está diseñando esa estructura tributaria. A veces he oído algunos funcionarios diciendo que no todo está definido. El propio director de Impuestos Internos creo que dijo en Santiago el día pasado esa expresión, que no todo está definido, que se trata de una reforma global que incluye gasto, no solamente ingresos. Otros han señalado que ya prácticamente está acabada y no se sabe en realidad qué es lo que está pensando el gobierno. Y eso, a mi juicio, no le hace bien al debate. Pienso que como está la situación en este momento, se está armando como especie de un pandemonio, un avispero con relación a la reforma fiscal que no ayuda a un sano debate y que tampoco ayuda a una sana a una sana decisión y a una mejor implementación. Tú tienes el caso de que hay mucha gente que se está poniendo adelante, oponiéndose sin saber si lo van a tocar. Tienes el caso de una lluvia de promesas, de una lluvia de planteamientos, de propuestas. Todo eso a la hora de sentarse en la mesa de negociaciones, si es que va a haber negociaciones, y evidentemente muchos funcionarios y el propio presidente han dicho que se necesita un grado de consulta, por lo menos, no tanto consenso, porque con los impuestos difícilmente se llega a un consenso. Por eso se llaman impuestos, porque se imponen, ¿no? Y pienso que eso, el alargar, el demorar la propuesta gubernamental, habiéndola anunciado tanto, porque desde la campaña se está anunciando, y desde que el presidente ganó se está anunciando, incluso desde que el presidente ganó la primera vez, visitó a los líderes políticos para hablar de las reformas necesarias que el país necesita, en el seno del Consejo Económico y Social. Ahora se ha retomado, pero todo eso está creando unas expectativas en la población que no ayudan a la discusión y aceptación de lo que pueda derivarse de una reforma fiscal. Incluso hay algunos ingredientes económicos que a veces yo me pregunto que si no se estarán alterando como consecuencia de las expectativas que hay con la reforma fiscal. Por ejemplo, estos precios tan crecientes en algunos renglones de productos, ¿no será que los agentes económicos, temerosos por lo que viene, se están preparando para lo peor? Y sobre todo, este ambiente de discusión aleja un poco el clima de inversiones y nosotros hemos logrado un buen crecimiento económico gracias a las inversiones por el clima político, económico y social que estamos viviendo. De hecho, hemos atraído muchas inversiones procedentes de países que están más inestables que nosotros en materia política. Por ejemplo, esa línea izquierdizante que hay en Sudamérica ha estimulado que muchas inversiones vengan a República Dominicana. Esas incertidumbres que hay en otras naciones, que hay gobiernos que matan a un candidato presidencial, que derrocan a otro. Todo eso ha contribuido a que tengamos altas inversiones externas, tanto directas como financieras, y eso ha contribuido enormemente a nuestro ritmo de crecimiento económico. Ingeniero, usted hablaba acerca de la informalidad y el volumen que registra la misma. Y sin embargo, para empujar esa informalidad a la formalidad, simplificando los mecanismos impositivos, ¿cómo puede establecerse? ¿Cuál es el tipo
de mecanismos impositivos que debe imperar allí para que Bueno, ellos puedan acogerse a la en formalidad? primer lugar, los procedimientos. Para una pequeña empresa, por ejemplo, que no tenga un departamento de contabilidad, que a lo sumo tenga un contable igualado, para una empresa autogestionaria, ustedes los periodistas, los comunicadores, suelen mucho tener una empresa autogestionaria que ustedes mismos la manejan, les resulta muy cuesta arriba estar pendiente de que hay que pagar anticipo, de que hay que pagar el ITEVI, de que hay que pagar el impuesto sobre la renta, hay que reportar las deducciones del impuesto sobre la renta. En fin, hay como muchos tributos en un mes que para una empresa pequeña o autogestionaria pequeña, mediana, le resulta muy difícil y prefieran caer a la informalidad. El otro ingrediente es la tasa. Cuando tú tienes una tasa como la que tenemos del 18%, que yo creo que es muy alta para determinados productos, a veces cuando, y esto es una anécdota que la repito mucho, pero que la gente la vive mucho, cuando tú vas a un establecimiento a comprar un producto y pides rebaja, te preguntan si yo voy a comprar con factura o sin factura. Porque si es sin factura, ellos me dan un 10% de rebaja, pero ese 10% es parte del 18% que tenía que haberle pagado a la agencia tributaria. O sea, no es una rebaja para el comercio, es una rebaja, es un perjudicial para la agencia tributaria, pero todo eso se debe a que hay una tasa muy elevada. Si la tasa fuera más baja, que no permitiera esa maniobra, entonces las recaudaciones aumentarían, pero además no tendrían necesidad de declarar su informal para no tener que declarar. Y eso es el tipo de cosas que tiene que ser muy cuidadosamente debatido al momento de hacer una propuesta fiscal. ¿Qué debe hacer el gobierno entonces frente a este clima que se ha creado, a las expectativas originadas acerca de cuál es el impacto y cuáles son las figuras que se generarían con una reforma fiscal? Bueno, en este momento, y pues enfatizo en este momento porque puede ser que hace 2 o 3 meses pensaba de otra forma. Yo creo que el gobierno debe hacer un llamado a los agentes económicos y a la población que cesen las preocupaciones con relación a la reforma fiscal hasta tanto el gobierno haga la propuesta. Porque el hecho de que el gobierno no haga la propuesta, incluso el gobierno puede estarse echando enemigos, entre comillas, sin necesidad. Por ejemplo, el otro día leí una noticia del sector agropecuario que tiene una serie de incentivos al impuesto a la propiedad, al pago de anticipo, protestando protestando no, diciendo que no se lo toque, poniéndose delante. Yo me pregunto, ¿pero quién le ha dicho al sector agropecuario que el gobierno tiene esa onda? Entonces, a veces incluso es perjudicial para ellos mismos como ponerse adelante. Y así tú oyes al sector turístico decir que no toquen la gallina de los huevos de oro. Los productores de ron salen con una declaración de prensa de que no resisten más, como incluso peleando, ¿no? No resistimos más impuestos. Y eso tú tienes que agregarle el ingrediente político, porque la reforma fiscal va a tener que ser aprobada en el Congreso. Si hay un ingrediente político como el que se observa, por ejemplo, sectores han dicho que van a ir a la calle por la reforma fiscal, otros dicen que no van a discutirla, pero eso no van a discutirla significa yo voy a dejar que tú lo apruebes para criticarte después. El hecho de que el gobierno haya anunciado mucho y no haya propuesto nada concreto, me parece que ha creado un escarceo, como dije ahorita, un avispero, que no facilitará la discusión de la propuesta final que llegue del gobierno,
probablemente incremente la resistencia porque se anticipa y se ponen adelante muchos sectores y por supuesto la implementación también requerirá de la anuencia ciudadana y eso es un detalle que hay que tener en cuenta, sobre todo con el precedente de este gobierno, del presidente Abinader. Tú recuerdas que a principios del periodo anterior del gobierno, él envió una propuesta al Congreso y la presión social que surgió en las redes le obligó a retirarlo. Entonces, pienso que por el momento, tú te acuerdas, yo no sé si tú tienes edad, pero tú te acuerdas que en el año 78, que Balaguer perdió las elecciones y hubo sectores del Partido Reformista, militares, que quisieron boicotear el triunfo de Antonio Guzmán. Y entonces todos los días salió un comunicado de una asociación, de una instancia de la sociedad civil, pidiéndole a Balaguer que entregue el poder. Bueno, hubo un discurso que Balaguer dijo, cesen ya esa guerra de comunicados. ¿Quién le ha dicho a ustedes que yo no voy a entregar el poder? Entonces, yo creo que en estos momentos, ahora, y enfatizo, porque puede ser que me contradiga un poco con lo que había dicho anteriormente, sobre todo que tú comenzaste el programa recordando el que tuvimos a finales del año pasado para evaluar el año y hacer los pronósticos. Bueno, pero el hecho de que haya sido tan anunciada la reforma fiscal y no propuesta, a mi juicio está creando un clima de intranquilidad que debe ser resuelta por el gobierno de esa forma. Pedirle a la ciudadanía que se calme, que reiniciemos el debate de la reforma fiscal después que el gobierno haga su propuesta y que todas las discusiones se hagan sobre la base de la propuesta del gobierno, no sobre la base estamos como el Quijote contra los molinos de viento. Estamos luchando contra una reforma fiscal, algunos sectores que no se conocen las reformas fiscales. Entonces, pienso que ese es el camino que debe seguir el gobierno en estos momentos. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el ex gobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carán. Hay productos que si son importados para tal fin están exonerados, pero si están destinados a otro fin paga el ITEVI, por ejemplo. Entonces viene el tema de que, bueno, el importador, por ejemplo, dice, o el comprador dice, yo lo voy a destinar a tal fin Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el ex gobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero, quisiéramos entonces, extrapolando todo lo que se ha dicho, ¿qué debe hacerse con el ITEVIS, el impuesto sobre la renta, el anticipo en una reforma fiscal para tratar de que esos impuestos sean universalizados y que no haya gente que le tema a los mismos? Bueno, tú diste la respuesta, universalizarlo. Porque no hay cosa más perjudicial para la economía, incluso para la ética gubernamental, que discriminar que unos pagan y otros no, que un producto paga y que otros no, que un producto paga una tasa y otro no. Porque eso da un margen y eso inspira una negociación entre el contribuyente y la agencia, o el contribuyente y el establecimiento, y entre el establecimiento y la agencia. Hay productos que si son importados para tal fin están exonerados, pero si están destinados a otro fin, paga el ITEVI, por ejemplo. Entonces viene el tema de que, bueno, el importador, por ejemplo, dice, o el comprador dice, yo lo voy a destinar a tal fin y en el fondo, y no es verdad. Entonces lo transfiere hacia el fin que está rentado, y lo ha comprado al fin que está exonerado. Yo creo que en cierta forma hay que exonerar
Hay que eliminar las exenciones tributarias que hay, particularmente en el ITEVIS, en el impuesto sobre la renta. Algunos impuestos hay que revisarlos y hasta eliminarlos, porque a veces cuesta más cobrarlo que lo que producen. Otros duplican, hay doble tributación, lo que está prohibido constitucionalmente. Pero en el caso particular del ITEVIS, para evitar que una universalización del ITEVIS incida impactantemente y a manera de choque en el costo de los alimentos, en el costo de los productos de primera necesidad, tú tendrías que compensarlo con una disminución de la tasa. Porque si tú amplías la base y dices, bueno, todos pagan. No te olvides que la palabra ITEVIS es impuesto a las transferencias de bienes industrializados. La S se lo agregaron después y es servicio. O sea que teóricamente los productos agropecuarios, por ejemplo, no están en el ITEVIS, porque no es un producto industrializado, a menos que no sea una agropecuaria industrializada. Pero aún así es muy complejo, porque una cosa es no pagar impuestos por el mango y otra cosa es sí pagar impuestos por el mango empacado, enfundado y bien presentado. En fin, es muy delicada la situación. Por eso lo ideal sería que sea universalizado, de aplicación generalizada, pero para que no produzca un choque en el precio de los productos, debe compensarse con una reducción de la tasa. Por ejemplo, ¿cuáles impuestos ameritan su eliminación y qué tipo de tasa debería establecerse para el ITEVIS, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, yo siempre, en el caso del ITEVIS, yo siempre lo he asociado al diezmo, ¿no? Al 10%. Creo que eso es una tasa tan baja que impide la evasión que te dibujé anteriormente, que el establecimiento no tenga la capacidad de negociación de descontarle, entre comillas, al contribuyente en el fondo lo que es una proporción de lo que tendría que haber pagado a la tributación. Tiene la ventaja también de un 10% de que es fácil de calcular para un establecimiento que a veces ponen como excusa un 18%, tienen que multiplicar el consumo por 0.18. Hay establecimientos pequeños que no saben hacerlo, no tienen equipo para hacerlo, pero con el 10% nada más hay que rodar un punto, un cero a la izquierda, ¿no? Y pienso que eso tendría su ventaja. Es un impuesto para mí que es peligroso, es el impuesto a las transferencias bancarias, porque vivimos pregonando la formalización de la economía y la bancarización de la economía. Sin embargo, se le pone un impuesto a las transacciones bancarias que aleja, que castiga, porque al fin y al cabo un impuesto castiga al contribuyente y el contribuyente puede decir, bueno, ya yo no voy a tener mi dinero en el banco y mejor me quedo con ellos debajo de la cama. O, por ejemplo, el impuesto a los intereses devengados. Hay personas que han tenido ahorros durante toda su vida, compraron un certificado de depósito, devengan un interés, pero a ese interés se le aplica una tasa. Hay personas que ya por su edad no pueden trabajar, entonces tú estás castigando, por ejemplo, a personas envejecientes que le permitiría que su valor, su capacidad de compra del dinero se ha ido disminuyendo con el tiempo. No es lo mismo que alguien recibiera 100,000 pesos mensuales o 10,000 pesos mensuales de intereses hace 10 años que recibir 10,000 pesos mensuales hoy de intereses. Otro impuesto que a mi juicio amerita ser revisado tiene que ser, además de las transferencias bancarias, el impuesto a la propiedad y el impuesto a los alquileres. Por la misma razón y la misma argumentación. Hay personas que, por ejemplo, para asegurar su vejez, compraron una casa, un apartamento o compraron dos para alquilar,
personas que no tuvieron seguro social, que no recibieron el beneficio de las prestaciones, de las pensiones, de las jubilaciones, porque en otro tiempo no había, acuérdate que la ley de seguridad se instituyó en el 2002 por ahí, y en lo que se capitalizó, o hay un tramo de personas que no tenía el beneficio de la seguridad social. Entonces, ¿cómo garantizaban su vejez esas personas? Bueno, compraban, invertían en un apartamento, en una casa y la alquilaban. Resulta que hoy en día ese alquiler paga impuestos y resulta que ese valor de la propiedad también está grabada con el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Entonces hay que hacer esa discreción con relación a las personas, a los impuestos, los sujetos de aplicación, como se le llama técnicamente, a los impuestos, dependiendo si tenga seguridad social o no. Este tipo de mecanismo, ¿usted cree que puede entonces generar menos miedo frente a la población y generar tranquilidad más bien a través del proceso de reforma? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que eso consistaría un apoyo de la población mucho mayor. Pero lo que más entusiasmaría a la población es la calidad del gasto. No es posible que, por ejemplo, un gobierno que esté recaudando cerca de 1.000 millones de pesos, más de 1.000 millones de pesos al año, para invertir tenga que tomar prestado. Incluso a veces hasta para pagar la deuda. Como decía Balaguer, la deuda vieja, la deuda vieja no se paga y la nueva se deja poner vieja, ¿no? Para pagar la deuda muchas veces se tienen que, mira, ahora mismo acaban de obtener una colocación de bonos en el mercado y no sé si viste la declaración del ministro de Hacienda que especifica que esos bonos se van a recomprar, bonos que se vencieron en el año 2025. Oye, eso en términos muy elegantes, en términos de lenguaje económico muy sofisticado, luce muy lindo. Pero en el fondo eso es deuda nueva para pagar deuda vieja. Entonces, yo creo que tiene que haber una mejoría sustancial en la calidad del gasto, que todo no se vaya en subsidio al sector eléctrico total para venir a apagones, subsidio a los combustibles, la capitalización del Banco Central, subsidio. Ahora, hace unos días salió una publicación de que cerca de la mitad de los receptores de los subsidios sociales del gobierno no lo necesitan. Entonces, ¿en qué estamos? Y arriba de eso, una burocracia. Todo eso consume prácticamente la totalidad de las recaudaciones del gobierno y hace que el gobierno invierta poco o invierta supeditado al endeudamiento. Ingeniero, lamentamos que el tiempo haya terminado en un tema expectante, que la población espera explicaciones persistentes para comprender cuáles son los mecanismos que se emplearían en este tipo de proceso de reforma. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, espero ser útil. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el exgobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Caran. Proseguimos con nuestro contenido.